Pues nos visita en Guadalupe Radio el obispo electo que el Santo Padre pues, ha llamado a servirle, específicamente aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles. Él es el Padre Brian Núñez, hoy Monseñor Brian Núñez. Y está con nosotros aquí en Guadalupe Radio y estamos muy contentos de tenerlo. Monseñor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, pues Monseñor, quiero preguntarle primero, ¿cómo era su vida antes de ser sacerdote? Una vida bien contenta. Me encanta ser un sacerdote y sirviendo y estando con las familias y los niños en la escuela y sí, me encanta ser sacerdote. Monseñor, hablemos un poco de su familia. ¿Quiénes eran su familia? ¿Cómo se conformaban? Y además, ¿cómo influyeron en su sacerdocio? Pues tengo mis dos papás, todavía viven. Y soy el mayor de 3 niños. Cuando era niño, de vez en cuando mi abuelita me invitaban a pensar en ser sacerdote, pero no estaba interesada en esos días. También fui a una escuela católica y yo recuerdo en primer grado la monja también me invitaba a pensar en ser sacerdote, pero en esos días tenía mis propias ideas de qué voy a hacer como adulto. No pensaba en ser sacerdote cuando era niño, aunque estábamos una familia bien católica, rezamos, fuimos a misa y mi mamá tenía un amigo bueno que es sacerdote, mi papá tenía una prima que era monja, entonces no por falta de modelos, pero no estaba pensando que Dios me llamaba en esos días. Monseñor, pues es un cambio cultural bastante grande de vivir su familia, aunque usted nació en Los Ángeles, pero cómo la cultura de Hong Kong, a nacer en Los Ángeles, criarse en Los Ángeles, cómo se da ese intercambio y cómo aprende a vivir aquí en Los Ángeles. Pues lo interesante es que aunque mis dos papás nacieron en Hong Kong y yo aquí en Los Ángeles, que ellos no tenían la cultura china, ¿ok? Porque era de cultura portuguesa, siendo que muy cerquita de Hong Kong es una colonia portuguesa que se llama Macao. Entonces, la cultura de mis dos papás eran culturalmente portuguesas y entonces tenían la fe católica, pero hay que trasladarlo un poco a los Estados Unidos. Entonces, era un proceso poco a poco para mí, tratando de ser como mis amigos y todo, pero mientras mi familia, mis papás, tenían sus ideas de cómo es crecer, pero en otro contexto, en el contexto de Hong Kong. Muy bien. Monseñor, nos dimos cuenta que a usted le gusta la radio y que le gustan los medios. Háblenos un poco de esa pasión que usted tiene o tenía por la radio. Sí, pues cuando era muy joven, tenía mis favoritos personalidades en la radio y pensaba que, algún día puedo usar eso. También por la oportunidad de decir la noticia o bromas o tocar la música y también de la tecnología detrás de las escenas para hacer lo necesario en la radio. Y también la oportunidad de ser invisible, porque en la radio nadie le puede ver. Y eso me ha traído un poco a la idea de porque lo importante es la voz, el mensaje. Eso es lo importante y como parece no es tan importante en la radio. Muy bien. ¿Y ha hecho radio como sacerdote o solamente fue en su época de juventud? Antes. En la universidad yo hacía la noticia, tenía un programa de música clásica y revistas de las películas, pero no, antes.
Monseñor, los medios digitales son hoy una autopista de comunicación muy grande y son ahora la revolución no del futuro, sino del presente. Y esas autopistas, quisiera preguntarle cómo más objetivamente en la familia pudiéramos utilizarla para que realmente sean de bendición y no de perdición en los papás, en las mamás y en los hijos. Pues yo veo los medios digitales como la próxima generación de cosas como la radio y la televisión, porque pueden ser en todas partes al mismo instante. Lo difícil es que hay tantísimas opciones hoy en día que cada persona puede seleccionar sus propios intereses y no hay ningún medio que una familia tenga en común. Eso es lo difícil, que cada persona hoy en día está acostumbrado a tener sus propios medios. Y los canales son tan específicos que es muy difícil comunicar a una familia todo en común. Y creo que es lo difícil, pero también es una oportunidad si podemos crear algo que está interesante, que invita a toda la familia a la vez. Es una gran oportunidad. Monseñor, a usted que le gustaban la radio, que le gustaban los medios de comunicación, nosotros estamos llamados a evangelizar, nosotros los medios católicos. ¿Cómo cree usted que podemos nosotros ser más eficientes en nuestras comunicaciones para llegar mucho mejor a la familia, a los padres, a los niños, a los jóvenes con nuestro mensaje? Creo que lo esencial de la radio es la oportunidad de enfocarse en el mensaje, sin preocuparse de cómo parece o la luz o nada. Y si podemos decir historias, decir cuentas o las vidas de los santos, o mensajes importantes, creo que si nos enfocamos en el mensaje, que tenemos una gran oportunidad. Monseñor, todos nos dimos cuenta ahorita en la pandemia cómo realmente fue un momento para tener varios aprendizajes. Y los medios de comunicación fueron muy importantes para apoyar a nuestras comunidades, para abrazarlas con el mensaje, para hacer resguardo siempre en medio de la incertidumbre. ¿Cómo cree hoy que usted, la Iglesia, los medios de comunicación, la Iglesia puede tomarse con mayor propiedad los medios de comunicación para ser a sí mismo eficientes como lo fuimos en pandemia? En pandemia todos nos desbordamos a evangelizar, a poder ser compañía. ¿Cómo hoy la Iglesia puede tomar un papel muy fuerte en los medios de comunicación para ser más eficientes? ¿Sabe qué? Tengo una historia porque durante la pandemia estaba viviendo con los padres de la catedral y cuando nadie estaba yendo a la misa, muchísima gente nos veía en la catedral celebrando la misa. Y siempre me encuentro con personas que no conozco, pero me decían, estábamos contigo durante la pandemia y viste la misa y era posible ponerme en contacto con tantísima gente que no conozco y compartir el mensaje de la salvación, la buena noticia del Señor, y era una gran bendición. Pero creo que así es un buen ejemplo del poder de los medios digitales. Después de la pandemia también, que podemos compartir lo esencial y especialmente para la gente que no pueden ir a misa o por alguna razón no quieren ir, que a la vez tienen la oportunidad de escuchar la buena noticia. Señor Brian, para usted, ¿cuáles fueron los 2, 3 mayores aprendizajes que tuvimos todos en pandemia? Wow. Pues primero es que cada persona necesita apoyo en una manera u otra. Cada persona. Y porque todos éramos aislados. Todos.
y la necesidad de estar en contacto con otras personas. Creo que esa realidad y descubrir la importancia de la familia, de la fe, cosas así que creo que hemos pasado antes de la pandemia, pero que aprendimos que es tan necesario tener esas cosas en nuestras vidas. Quiero que nos devolvamos un poco a su juventud y retomemos un poco su vida. Y quiero preguntarle específicamente, antes de entrar al seminario, ¿qué le gustaba hacer? ¿Qué deporte practicaba? ¿Cuáles eran sus pasatiempos? Pues no soy bien atlético, pero me gusta mucho el béisbol y también nadar. Y normalmente para ser activo, yo hacía una cosa solo, pero también me daba la oportunidad de pensar, reflexionar, escuchar la música mientras lo hago. Pero también me gustaba mucho y todavía me gusta ver las películas y escuchar la música, cosas así. Monseñor, usted antes de entrar al seminario, ¿cuáles eran los retos más próximos que usted tenía antes de empezar a estudiar? Pues ingresé al seminario a la edad de 37 y casi 20 años después de graduar de la universidad. Y una cosa que me preocupaba era, ¿puedo hacerlo? ¿Y es posible? Todos los hábitos de estudiar, cosas así, ya me pasaron. Pero también la idea de vivir con otros hombres tan cercanos, pero no fue obstáculo. No, al contrario, en el seminario no era ninguna competición, porque todos teníamos el mismo deseo de acercarnos más al Cristo y ser sacerdotes, entonces bien cooperativo. Monseñor, hablemos un poco ya siendo sacerdote de sus asignaciones en la Arquidiócesis de Los Ángeles. Hablemos un poco de su ministerio de paso por esta arquidiócesis. Pues mi primer puesto era en una parroquia en el pueblito de San Pedro, que se llama Mary Star of the Sea, la María Estrella del Mar. Y es una comunidad muy interesante porque los domingos tenían misa en 4 idiomas, en inglés, español, y en italiano y en croata. Y inglés, claro, la mayoría de gente asistía a la misa de inglés, pero número 2 no era español, número 2 era croata, y entonces español y entonces italiano. Y la gente venía como pescadores de los otros países y a causa de la geografía de este pueblo al sur, lo más sur de Los Ángeles, no hay tanto contacto con otras partes de Los Ángeles, y entonces los idiomas, las costumbres están intactos. Muy interesante la comunidad. Monseñor, ¿cuál ha sido en su vida el momento más difícil que le ha tocado afrontar? Honestamente, la más difícil era recibir la llamada de apartarme de la vida de la parroquia para servir en la oficina de la arquidiócesis. Porque servir con la gente y estar con ellos en la misa y con los niños en la escuela es tan preciosa para mí. Yo sé que servir al arzobispo en las oficinas está muy importante, es un ministerio de servicio, pero era lo más difícil, porque ya estaba trabajando en un escritorio antes de ingresar al seminario. Yo sé qué es. Y estaba discerniendo servir en otra manera. Tenía una idea de cómo parece mi servicio como sacerdote, y es celebrar los sacramentos y todo eso con familias, estar
presente mientras los niños crezcan y era un cambio grande. Monseñor, y de igual forma, ¿cuál es el momento más feliz de su vida? Pues lo que no sabía era que todavía con esta vida ministerial de servir en la oficina, todavía tengo la oportunidad de celebrar la misa los domingos y estar con varias parroquias. Y el sentido de yo hago una diferencia en servir y unir a las parroquias en una visión del arzobispo y todavía estar presente con ellos como su sacerdote es un don muy, muy precioso. Monseñor, usted también tuvo una faceta en la parte artística nuevamente, estuvo trabajando en un sello discográfico. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. Pues mi primer trabajo después de graduar de la universidad era trabajando por un sello de música clásica que estaba basada en Francia. Y yo estaba ayudando en el diseño de sus materiales para promoción y para las ventas. Muy interesante porque no sabía mucho de la música clásica, pero era una oportunidad de aprender y crecer en una manera que no esperaba. Muy, muy interesante y aprendí mucho. Muy bien. Monseñor, quiero que nos hable un poco de su experiencia como vicario del Ministerio Étnico de Los Ángeles. ¿Cómo fue esa experiencia, esa asignación que tuvo? Nuestras comunidades étnicas son, y digo que es una joya de la arquidiócesis, porque tenemos tantas comunidades en esta diócesis, tantos idiomas, y creo que esta diversidad nos hace tan bonito en la arquidiócesis, porque cada persona trae consigo su cultura, su idioma, sus tradiciones. Es única en los Estados Unidos aquí. Monseñor, sin lugar a dudas, y en algún escrito usted lo mencionó, hay un reto bien interesante de la Iglesia en este momento y es la unidad en una creciente división. Esa experiencia que usted tuvo en la Arquidiócesis de Los Ángeles, en este ministerio, ¿usted cree que le va a servir como un buen camino para empezar a encontrar la convergencia entre todos los ministerios, la gente y poder lograr mayor unidad? Este es el otro lado de la diversidad, ¿verdad? Es que cómo unir a todas estas comunidades y claro que lo central es nuestra fe en el Señor Jesucristo, pero discernir cómo tantas comunidades lo experimentan en diversas maneras, pero cómo somos unidos. Que ese es el reto, pero aquí en la arquidiócesis creo que hay ese sentido bien claro, que aunque estamos diversos, somos unidos y también cada persona está interesada en ayudar y aprender y participar en las vidas de otras personas con otras culturas. ¿Cómo podemos desde casa unirnos nosotros a que seamos una iglesia más compacta, más unida, unidos por la fe? Eso es lo difícil y creo que también no es solamente de las culturas étnicas, también las culturas de los niños y los adultos y los jóvenes. También son con culturas diferentes y hay que discernir que lo esencial es la persona de Cristo, que está presente en varias maneras, pero es la misma persona que nos siempre está invitando a todos que vengan. Bueno, Monseñor, todos los oyentes de Guadalupe Radio y las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas en video, pues están ansiosas de esta pregunta y es porque quieren imaginarse qué fue lo que usted estaba haciendo el día que el nuncio apostólico le hizo una llamada para decirle que usted sería un nuevo obispo. Cuéntenos cómo fue ese día, qué transcurrió y qué sintió en ese momento. Pues
ese día fue un sábado y el sábado, mientras estaba yo preparando mi homilía para el próximo día, el evangelio de este día fue el Señor Jesús invitando a sus apóstoles a ser valientes, a proclamar desde los techos lo que escucha en secreto. Y creo que en alguna manera era el Espíritu Santo obrando en mí, porque si no fuera ese día, no estoy seguro que diría que sí. Porque honestamente tenía algún miedo trabajando tanto en las oficinas de la arquidiócesis que algún día recibiría esa llamada. Y mi deseo era regresar a una parroquia. Pero yo sentía bien fuerte ese impulso del Señor Jesús de ser valiente. Entonces recibí esa llamada del nuncio. Y no recuerdo mucho de esta llamada porque mi mente estaba en muchos lugares. Pero me decía que el Santo Padre le ha nominado para ser un obispo auxiliar de la arquidiócesis. Y yo recuerdo diciéndole, gracias, gracias, gracias. Y a algún punto el nuncio me decía, gracias, ¿sí? Esperando mi aceptación. Eso es lo que recuerdo lo mayor. Es como me dijo, gracias, sí. Y le dije sí, lo aceptó. ¿Usted sabía quién lo estaba llamando o usted tenía una llamada de un número desconocido? Pues es interesante. Yo he escuchado de muchos obispos cómo recibieron esa llamada de un número desconocido. Por alguna razón, yo tenía su número, porque trabajando con el arzobispo José Gómez, he enviado el nuncio del aeropuerto y varias veces, pero me pregunté, ¿por qué me está llamando? O sea que cuando usted ve el número comienza el corazón a latir más fuerte. Di una oración breve antes de contestarle, y creo que eso me ayudó mucho también. ¿Usted cree que fue valiente en tomar la decisión de aceptar el llamado del Santo Padre? Creo que es un poco difícil hoy en día ser obispo, especialmente arzobispo Gómez me está poniendo en la región de San Gabriel, donde el obispo David O'Connell fue matado. Y yo sé que la vida de un obispo hoy en día puede ser un poco difícil, más por ejemplo de un sacerdote, pero creo que es una oportunidad de ampliar la misión que ya tengo para servir más gente, más personas, más parroquias, y sí, un poco difícil, pero también una gran oportunidad. ¿Qué pasó después del día cuando usted colgó esa llamada? ¿Qué pasó por su mente? ¿Qué hizo? Cada día me pregunto a Dios, ¿qué está haciendo? ¿Qué es esta vida nueva? ¿Cómo va a ser? Porque yo no sé cómo va a ser. Pero creo que confiando en Dios nunca me ha dejado, nunca. Monseñor Brian, ¿se imaginó alguna vez que iba a ser llamado por el Santo Padre para servir como obispo? Nunca, no. Yo creía que toda mi vida sería como sacerdote en una parroquia, algo sencillo, pero no, nunca me imaginé. Bueno, recientemente el señor arzobispo José Horacio Gómez pues, ha hecho público los nombramientos de las regiones en las cuales serán asignados los nuevos obispos. Usted, pues tenemos la fortuna de que usted va a ser nombrado para nuestra región, donde está Guadalupe Radio, que es la región de San Gabriel. Quiero preguntarle, Monseñor, ¿cuáles son los principales retos que usted ve de esta región? Pues esta región creo
que necesita alguna sanación. Después de la tragedia del obispo Kono, todavía necesita recuperar un poquito. Hay varias dificultades de la región San Gabriel, pero hay muchas oportunidades también, porque ya he dicho que me encanta la diversidad étnica de la arquidiócesis y una gran parte de eso está en esta región de San Gabriel. Monseñor, ¿usted cómo piensa apoyar a los jóvenes de esta región? Creo que la mayor manera es estar presente con ellos, con las escuelas, en las universidades o los grupos de adultos jóvenes. Creo que nuestra presencia como católicos, también la mía como obispo, es una oportunidad de reflexionar con ellos de la presencia de Cristo que siempre está con nosotros, pero a veces no está presente en nuestras mentes. Monseñor, nuestra misión es formar, es llevar el Evangelio, es llevar más almas a los pies del Señor a través de lo que hacemos en la radio. Una lectura general de la Iglesia, no solamente en Los Ángeles, sino en los Estados Unidos y en el mundo. ¿Qué no estamos haciendo bien para que las familias coloquen a Jesucristo en el medio? Yo diría que muchas personas, especialmente muchos jóvenes, piensan, sienten que el Señor no le interesa con ellos, por alguna razón. O su manera de vida o lo que sea. Y yo diría que en los evangelios el Señor estaba presente con cada persona. A pesar de su cultura, a pesar de su manera de vida. Y yo digo que necesitamos regresar a los evangelios y recuperar el sentido del Señor que está presente con cada persona y que nadie está fuera de su interés. ¿Qué mensaje quisiera mandarle a los matrimonios, no solamente en la región que usted va a atender, sino a través de estos medios que llegan a miles de personas a través de la radio y la televisión y en todos los medios donde nos puedan escuchar y ver, Monseñor? ¿Qué le puede decir a los matrimonios? Pues el matrimonio es una cosa tan bonita y yo sé que con la pandemia muchas personas tenían un poco miedo de hacer un compromiso, pero las parejas casadas tienen algo tan precioso que necesitamos ver todos nosotros como la vocación increíble que es una vida de compromiso, ¿sí? Una vida de servicio el uno al otro y a sus niños. Creo que más y más personas necesitan ver el matrimonio como un regalo. Es un regalo a la comunidad y es un regalo para las parejas también. Y si fuéramos a verlo no tanto como un reto porque me está comprometiendo para toda la vida, sino en un regalo, sería más precioso. ¿Ya está preparado para su consagración, su ordenación como obispo? Sí, gracias. Hay tantas cosas para preparar, pero hay muchas personas que siempre me dicen, estamos rezando, y con este apoyo yo sé que va a ser muy bonito. Vamos a estar en profunda oración por su ministerio, Monseñor, por su trabajo pastoral y por esta asignación tan importante. Muchas gracias. Monseñor, pues la gente yo creo que quiere conocer ese sacerdote de carne y hueso que hoy el Santo Padre ha elegido para que sea un pastor más de su iglesia aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles. Entonces pues la gente lo quiere conocer y le voy a hacer unas preguntas así rápidas, como un ping-pong de una sola palabra la respuesta. ¿Le parece?
Sí, está bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar. ¿Cuál es su comida favorita? Pizza. ¿Qué deporte practica? Caminar. ¿Cuál es el programa favorito? Usted que es un hombre de radio. Pues las noticias. En sus momentos de descanso, ¿qué acostumbra hacer? Leer. ¿Cuál es su libro favorito? Wow. No tengo favorito. La cita bíblica que más le ha impactado su vida. Estoy con ustedes todos los días. El momento de familia que más extraña. La Navidad, cuando todos estamos juntos. El santo que más lo inspira. San Agustín. El lugar favorito para descansar. A la playa. ¿Perros, gatos o ninguno? Perros. Perros. ¿Sándwich o hamburguesa? Sándwich. Muy bien. Monseñor, una bendición especial para toda nuestra audiencia y esperando que el Señor lo guíe y lo asista en este nuevo encargo. Muchas gracias. Pues que Dios Todopoderoso bendiga a todos ustedes, que conozcan su presencia en sus vidas y su amor en lo profundo de sus corazones. Dios lo bendiga, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias a el Padre Brian Núñez, hoy el obispo auxiliar de la región de San Gabriel, aquí que nos visita en Guadalupe Radio. Muchas gracias, Monseñor. Gracias.